En los cielos de nuestro país sobrevuelan casi 2.000 especies distintas de aves. Y la variedad de formas, colores y tamaños que ellas poseen son espectaculares. La mayoría de los seres humanos han pasado gran parte de su vida dando por sentada su existencia y reconociendo solo algunas cuantas especies, observando algunos de sus comportamientos o escuchando a lo lejos sus cantos. Pero sin prestar atención especial a estos seres emplumados, ni entender la complejidad de sus relaciones e interacciones con nuestro entorno y el resto del mundo natural. Interacciones que para la mayoría de las personas pasan desapercibidas. ¿O acaso alguna vez nos hemos preguntado ¿por qué importan las aves? Si pudiésemos ver todas y cada una de las aves del mundo, veríamos el mundo entero. En todos los confines de todos los océanos, en hábitats terrestres tan inhóspitos que los demás animales ni se acercan, podemos hallar criaturas emplumadas. Las aves que llamamos acuáticas son aquellas que habitan en ambientes donde abunda este precioso líquido, tanto de agua salada como de agua dulce. Ambientes para los cuales han desarrollado una serie de adaptaciones evolutivas que les permiten apropiarse y vivir en estos ecosistemas, soportando una gran diversidad de climas y condiciones ambientales propias de la vida en el agua. Algunas de estas adaptaciones incluyen el desarrollo de membranas en sus patas que facilitan la natación, la adquisición de formas muy variadas de picos especializados para la captura de diversas presas, como peces, anfibios o insectos que habitan en el medio acuático. El desarrollo de alas que les permiten nadar, como en el caso del cormorán neotropical, o la presencia de patas con dedos largos y delgados, que facilitan el movimiento entre las plantas que crecen en ambientes húmedos. Además, mantienen el resto de su cuerpo seco, como en el caso de las garzas y pollas de agua. Todo ser vivo cumple diversas funciones en su ecosistema. Las aves en su mayoría, tanto aquellas consideradas acuáticas como las que no, desempeñan un papel clave en la dispersión de semillas y esporas de múltiples especies de plantas y árboles. Esto se debe a que las aves son capaces de propagarlas a través de cientos de kilómetros mediante un fenómeno denominado ornitocoria, que se refiere a cuando el agente dispersor de semillas y esporas es un ave. La dispersión por ornitocoria se da cuando estos productos vegetales son ingeridos por las aves. Además de tragadas, estas semillas o esporas también pueden ser dispersadas a través de grandes distancias por las aves, cuando se pegan a sus plumas o patas. Se llama dispersión al movimiento de la semilla hasta el lugar donde germina. Esto puede ser tanto cerca como lejos de la planta madre. Las aves son muy importantes porque son el indicador del estado de conservación de nuestros ecosistemas, sirven como dispersadores biológicos de semillas, sirven como control de plagas, de insectos, y también para el tema turístico que se está desarrollando en nuestro país. Es un tema que va muy de la mano con las comunidades. Pues definitivamente las aves son súper importantes para los ecosistemas en términos de polinización y dispersión de semillas. Y en ese caso,
pues necesitamos definitivamente esos jardineros del bosque, tanto como también son los primates en nuestros bosques andinos aquí, para que los bosques puedan tener sus dinámicas de autorrecreación y también de proliferación de sus sistemas internos, ¿sí? Eso es súper importante. Además que las aves, más que una importante parte del ecosistema, son súper importantes para conectar a nosotros como humanos con la naturaleza, ¿sí? Inspiran mucha, o despiertan, mejor dicho, mucha creatividad, mucho amor con la naturaleza entre nosotros como comunidades y el medio ambiente. Se ha comprobado que la dispersión de semillas por parte de aves es vital para la regeneración de bosques. La deforestación de grandes terrenos ha afectado el papel que puedan tener las aves. Esto debido al aumento de la distancia que hay entre bosques y la falta de perchas donde posarse. Bueno, una de las principales amenazas que encuentran las aves es la pérdida de coberturas boscosas. Entonces cada vez tenemos menos bosques y tenemos más escenarios urbanos, y esto pues es una amenaza directa sobre los ecosistemas de las aves. También una de las amenazas que presentan o que tienen las aves es el tema de los relacionamientos o las interacciones negativas que hay entre los humanos y ellas. Por ejemplo, tenemos especies de aves que han estado al borde de la extinción e incluso algunas extintas. Por ejemplo, en Colombia tenemos uno de los patos, el pato zambullidor, que en este momento es la única ave extinta que tiene Colombia. Entonces esos relacionamientos con los humanos de caza y algunas veces, por ejemplo, se matan a las aves, a las guacharacas o a las pavas porque se comen el maíz o se comen los cultivos. Entonces eso es una gran amenaza, ¿no? Esas interacciones negativas y esas percepciones negativas que tenemos de la fauna, ¿no? Hay, digamos que los cuervos son considerados como aves de mal agüero, y entonces pues por eso en ocasiones también el ser humano entra como a querer disminuir las poblaciones de estas especies tan importantes, no solo, como mencioné ahora, ecosistémicamente, sino también culturalmente. Otro proceso indispensable para la conservación de los bosques es la polinización. Este es el proceso de transferencia de polen de una flor a otra. Esto es esencial para fecundar los óvulos de las flores, haciendo posible que diversas plantas y árboles puedan desarrollar una adecuada producción de semillas y frutos. Bueno, las aves son importantes por muchas razones, por razones de ecosistemas, de conservación, por razones de medio ambiente, pero también son importantes por transmitir tantas sensaciones, ¿no? a los humanos. Las aves ayudan a calmar, a disfrutar, a dar alegría, a crear curiosidad, a despertar interés en muchos de sus procesos, de sus vidas. También pueden ser una fuente de ingreso. Las empresas o las personas que se dedican al aviturismo es una manera económica muy hermosa de tener ingresos al mismo tiempo que se conserva, ¿no? Existen otros seres emplumados que comparten con diversas especies de animales un rol ecológico fundamental para ayudar a llevar a cabo la polinización. Los colibríes son unas aves fantásticas de vuelo espectacular, que cumplen un papel muy importante en la polinización de diversas especies de plantas y árboles de nuestros bosques. Una labor vital para la preservación de los ecosistemas. Son las únicas aves que pueden volar en reversa y se encuentran entre las aves más astutas,
pues poseen un cerebro más desarrollado que el del resto de las aves en comparación con su cuerpo. Este representa casi un 4.5% de su masa corporal. Poseen una aguda visión. Los colibríes ven colores que los seres humanos solo podemos imaginar. Su capacidad está mucho más desarrollada que la nuestra, pues cuentan con una percepción del color mucho más desarrollada y sensible a luces como la ultravioleta. Esto les permite ampliar su rango de colores visibles y les permite percibir tonalidades invisibles para otros seres, lo que les permite encontrar comida, deslumbrar a sus compañeros, escapar de los depredadores y navegar por diversos terrenos. A pesar de su cuerpo ligero, vuelan distancias entre 50 y hasta 95 kilómetros por hora gracias a su poderosa musculatura pectoral que puede representar el 30% de su masa corporal. Hay aproximadamente 350 especies de colibríes en el mundo, de los cuales 150 están en Colombia. ¿Por qué Colombia es importante para las aves? Porque Colombia es un país mega diverso y a su vez es un país con una riqueza no tanto en biodiversidad, pero también geográficamente, ¿sí? Tiene 2 océanos, tiene 3 cordilleras y tiene varios biomas, desde los páramos que sabemos hasta los valles, hasta el llanos, el Amazonas, parte del Amazonas. Y así pues toda la diversidad que sumerge de ahí pueda sobrevivir. Entonces la biodiversidad tiene suficiente capacidad de mantenerse en esa riqueza de pisotérmicos y de ecosistemas y ecotonos que ofrece el país, ¿sí? Colombia es súper importante porque somos el país número 1 en aves. Tenemos más de 1954 especies y al estar en la parte media del trópico tenemos migraciones australes, boreales y lo cual nos muestra una mayor cantidad que los demás países. Pues es el país puntero pues, en número, en biodiversidad, en avifauna y eso hace que su cantidad de aves, su cantidad de especies sea atractivo a nivel mundial y sea un foco de biodiversidad como tal. O sea, aparte de la biodiversidad de avifauna, de biodiversidad como tal. Conservar las aves en este país, que es de los países más ricos en aves, quiere decir que estamos llamados a conservar los ecosistemas y la biodiversidad en general. Detrás de las aves están otros mamíferos, están otras especies. Es decir, donde hay aves es porque definitivamente hay un entorno sano y saludable para ellas. Es muy importante que los colombianos también tengamos conciencia de la riqueza con la cual hemos sido bendecidos, una riqueza biológica única. Colombia es por metro cuadrado el país más biodiverso del mundo y eso pues tiene unas implicaciones también y unas responsabilidades que debemos asumir como colombianos al tener tanta especie y tantas manifestaciones de vida. Entonces pues el llamado es a que primero conozcamos esa gran variedad, de que nos informemos, de que seamos bastante ansiosos, ¿no? por relacionarnos y por conocer estas aves, estos mamíferos y todas estas especies. Y una vez podamos conocer, pues podemos derivar en procesos de conservación de las mismas. Es bien sabido que nadie conserva lo que no conoce y pues no va a proteger lo que no ama, ¿no? Entonces es muy importante que también las diferentes organizaciones ambientales, públicas y privadas apunten a la conservación de las especies. Las aves importan por múltiples e innegables razones. Importan por derecho propio. Son indicadores sensibles de la riqueza biológica y de las condiciones ambientales. Son vitales para sostener esas mismas condiciones biológicas y ambientales. La clave para la protección y gestión de las diversas especies de aves, bien sea amenazadas o en peligro de extinción,
es entender su relación con su ambiente y la situación de sus poblaciones para lograr su conservación y disfrutar de su presencia para siempre.